¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedor. Estaba bien entretenida la tertulia antes de la grabación, ¿eh? Sí, parece. Estábamos contando una historia, pero la dejamos para después. No, la puede contar al aire. No, yo estaba contando cuando el pintor José Balmes estaba aceptando un doctorado honoris causa en la Universidad Católica, y de pronto suena el teléfono, y un teléfono celular, y todos nos miramos como diciendo quién será el que tiene el teléfono prendido. Y Balmes saca el bolsillo del teléfono y dice: perdón, es Ricardo Lagos, dice que era el presidente en ese momento, lo estaba llamando para felicitarlo. Muchas gracias, presidente. Claro. Me recuerdo, yo creo que conté la anécdota, ¿no? Me recuerdo que una vez estábamos con Germán Gamonal en el programa Pido la Palabra en UCD Televisión. Sí. Lo hacíamos en directo. Y lo llaman también por teléfono y dice: señores, perdona, llámame un ratito más porque estoy grabando un programa con el candidato a Sebastián Piñera, futuro presidente de Chile. Y yo le dije: bueno, era broma lo que está diciendo. Era cuando Piñera era senador. Ah, cuando era senador todavía. Claro, sí, todavía. No se soñaba que iba a pasar eso porque... Bueno, partimos distintos. Qué bueno. José Miguel Insulza, ya lo conocen, candidato a senador por la 15ª región. Es candidato socialista, pero apoyado también por la nueva mayoría. Por parte de la nueva mayoría. Ustedes saben, el PPD tiene otro candidato. Claro, tiene, efectivamente. Y es Salvador Urrutia. Claro. Bueno, ¿por qué le dicen Panzer? Mire, es una historia larga, pero esto nace un día que cuando el presidente Frey cambió gabinete por última vez, por ahí por fines de julio del año 99, en una situación bastante crítica en el país. Entonces, cuando nosotros juramos, cuando juró ese nuevo gabinete, lo principal estaba constituido por Edmundo Pérez en defensa, Carlos Mladenis en la Secretaría General de Gobierno y yo en la Secretaría General de la Presidencia. Yo venía de la Cancillería, por cierto. Un diario de la tarde, un diario que se llamaba La Tarde, que era como el diario de la tercera de la tarde. Era la tercera chica. Exacto, tituló "Juraron los Panzers". Pero juraron los Panzers en el sentido del equipo de Santiago Wanderers de por allá, los Panzers, por eso. Los famosos Panzers, ¿no? Y la verdad es que como yo fui el único de esos tres que me quedé en el gabinete de Ricardo Lagos después de esa ocasión, entonces creo que heredé el nombre, por esa razón heredé el nombre. Además me tocó de alguna manera la pega más difícil en ese periodo, porque tenía que ver con los conflictos sociales que había mucho en el país en ese momento. Fue el único año en que el crecimiento de la economía chilena fue negativo, la famosa crisis asiática. Entonces hubo muchos problemas, hubo dificultades con los portuarios, se estaban privatizando los puertos, con los médicos, con los transportistas, etcétera. Entonces yo de alguna manera me tuve que especializar en resolver esas cosas, y probablemente en eso me gané el apodo. Bueno, muchas personas le habrán preguntado, pero nosotros le preguntamos porque este programa se transmite para toda Arica. Y a usted lo que más le interesa es que lo conozca Arica, sobre todo en estas anécdotas tan interesantes que son. Y como este es un programa de tertulia, lo queremos hacer bien ameno con usted. Con todo gusto. Dígame una cosa, yo voy a ir directamente al grano. ¿Por qué Arica? Bueno, yo le diría lo siguiente. Yo en realidad, cuando empecé a conversar con mi partido la posibilidad de una candidatura senatorial, a mí me gustaba Arica, era una de las que me gustaba. No le voy a negar que mi familia es toda del Maule, por lo tanto también esa probablemente habría sido interesante, pero me señalaron que lo que estaba disponible era Atacama, lo que se podía hacer era Atacama. No, el partido no le daba en ese momento grandes posibilidades a Arica, y por lo tanto yo asumí ese compromiso, lo tomé, trabajé en él bastante, creo que con bastante éxito, porque finalmente me gané la confianza de todos los socialistas que estaban divididos en Atacama. Pero posteriormente, cuando el partido decidió no llevar candidato en Atacama, me pidió a mí que me viniera a Arica, y yo, después de decir que no, dije que sí. ¿Por qué? Por lo que usted decía antes, dije que sí porque tuve el respaldo de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, de otras fuerzas. Entonces me pareció que era interesante que por lo menos en un lugar del país, esta nueva mayoría que no estaba tan afiatada, pudiera tener un candidato que representara a varios partidos. Y además yo conozco bien, pero eso fue lo primero. Ahora mi consideración principal fue Arica. Yo conozco bien Arica. Yo me atrevería a decir que de las regiones del país en que estuve como ministro de Estado durante todos esos años, Arica debe haber sido la segunda después de Valparaíso, donde iba al Congreso todo el tiempo. Estuve aquí muchas veces tanto como canciller. Me tocó resolver algunos problemas complicados, el famoso problema del chinchorro.
el ¿Por Cristo culpa que, suya se pavimentó el Chinchorro? sí, por sí, en alguna medida sí, pues efectivamente, sí fue por culpa mía. Pero alguien le dijo a usted al oído, ¿con quién te metiste, Iván Paredes? No, pero la verdad es que lo que pasó fue lo siguiente. Él me dijo, vamos, yo quiero hacerlo, etcétera. Le dije, mire, déjeme hacer una gestión con el gobierno peruano. Hicimos la gestión, como ocurre muchas veces, y el gobierno peruano no contestó. Y yo partí de la base que no iban a contestar, porque difícilmente iban a contestar que sí, que lo hiciéramos. Me bastó entonces el que dijeran que no lo respondieran. Y cuando llegó el 1 de enero, que era la fecha fijada, bueno, creo que el día, si no me equivoco, en la madrugada, el 2 o el 3 creo, el alcalde pavimentó el Chinchorro y nosotros dijimos como gobierno que el alcalde había ejercido su función como edilicia, como le correspondía, y nosotros no teníamos nada que comentar. Además que era injusto que ahí hubiese Bueno, una carretera. Así. Bueno, hoy día yo que eventualmente vamos a tener algún día también un problema por un lugar que hay ahí en Azolas con Diego Portales, ¿no? Claro. Que es un famoso sitio que está ahí tapado, está bien bonito, se ve estupendo, ya se valdría la pena construir algo ahí, pero es un sitio cedido en comodato al gobierno de Bolivia, que nunca lo ocupó, porque al principio lo ocupaba un poco, pero ahora no lo ocupó nunca más. Bueno, para lo que necesitaba. El diputado Rocaful ha tratado por todos los medios de que se termine ese comodato. Tengo entendido que sí, es un tema que yo diría que de alguna manera preocupa sobre todo a nuestra Cancillería. Nuestra Cancillería como que es un poquito reacia a ese tipo de cosas, pero es un tema que yo quiero ver, porque no veo ninguna razón para que nos obligue a tener un terreno vacío, casi como un sitio baldío ahí en el centro de la ciudad, en un lugar que yo creo que se presta para ubicar por ejemplo, un gimnasio, un polideportivo, una cosa de ese tipo, que quieren mucho los deportistas. O el terminal internacional, que está tan reducido, perfectamente cabe ahí. Podría ser, pero yo creo que en realidad, yo me inclino más por la idea del tema de deporte. Qué bueno, ya se inclina él por lo que hay que hacer. No, o sea, porque es lo que me han pedido. Ahora, si alguien me dice, mire, que no, que vamos a hacer aquí la municipalidad o alguna cosa así, lo veríamos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que es una buena idea esto. Usted sabe que yo soy bastante, soy lo que se llama un deportista de sillón. Sigo todos los deportes, me gustan todos los que practico. Y va a cooperar con Deportes Arica. Y voy a cooperar con Deportes Arica por una razón muy simple, porque creo que lo único que salva la pésima estructura que tiene el fútbol chileno hoy día es la existencia de clubes que representan a regiones. O sea que de alguna manera toda la gente se siente representada en él. Y vale la pena apoyar esas ideas. Pero en fin. Vuelvo atrás, entonces resulta que esta región tiene muchos deportistas, van a muchos campeonatos, les va bien, sacan buenos lugares, todo lo demás, y no tienen nunca en ninguna parte donde ejercer aquí en Arica su función. No hay ninguna facilidad para los deportistas. Entonces una cosa que a mí por lo menos me llamó la atención este planteamiento y por eso lo hice mío, digamos, pero no fue idea mía fue más bien de las asociaciones deportivas que conversaron conmigo. Bueno, yo soy el que hago la primera introducción con algunas preguntas y después viene el panelista y ahí sí que se va a tener que afirmar. Con mucho gusto. Ahí sí que se va a tener que afirmar porque va al hueso. Adelante nomás. Usted hizo una promesa con Arica, se viene a vivir si sale elegido. Es. Mire, yo en realidad la hice muy sinceramente, porque creo que realmente yo sé, primero, y le voy a decir por qué la hice, porque sé que han habido algunas malas experiencias. Lo que más se cita en esta región es la de Fernando Flores. Las flores brillaban cuando eran candidaturas. Exacto, las flores, y además las flores prometían cosas que eran completamente imposibles y la gente las creía, como que este iba a ser el Silicon Valley de América del Sur. Pues. Efectivamente. Y traían personalidades como Felipe González a que lo avalaran. Entonces yo creo que yo pensé que eso había que contrarrestarlo claramente. Yo no soy una persona que tenga por costumbre abandonar las cosas que estoy haciendo sin dejarlas claramente terminadas, ¿no? Y hechas. Y por lo tanto me pareció razonable adoptar un compromiso y decir yo no me pienso mover de aquí y no me pienso mover de aquí, por lo tanto, por lo demás ya me he movido tanto en mi vida que realmente creo que me atrevería a decir que este ya sería como el último destino ya, pues si son 8 años como senador, entonces ya pensamos en que casi en el retiro, yo estoy en la tercera edad ya, pues no soy un joven. Así que me gusta la idea, lo hice sin ningún problema, no me sentí presionado ni nada, me gustó mucho hacerlo y estoy muy contento. Y pienso vivir en Arica, efectivamente. Vamos a hablar después de la propuesta de las 16 medidas. Pero sí, pero con mucho gusto, claro. Le voy a darle el pase, mire, está con un deseo de hablar impresionante. Pero se ha contenido bien. Alfredo Arregada, no te he saludado, Alfredo. Mucho gusto. Igualmente. Nosotros no lo conocíamos, creo, ¿no? Sí, un gusto estar nuevamente con los teleauditores, ¿no es cierto?, en un programa de conversación siempre tan interesante para todos los ariqueños y parinacotenses.
Dicho eso, partimos, cierto, el programa un tanto distinto, pero no por eso no vamos a conversar cosas muy interesantes. Lo primero que yo quería decir es, yo hice acá en algún instante di una opinión y yo hoy día la mantengo con algunos matices, siempre hay matices. Y tiene que ver, José Miguel, con en algún instante que había una idea de que los senadores acá, que eran por primera vez en esta región, ¿no es cierto?, tenían que ser locales. Había todo un espíritu local, regional, ¿no es cierto?, donde se defendía las candidaturas que fueran de la cantera, como se dijo aquí en este programa. Yo en esa oportunidad dije que los equipos, haciendo una analogía como usted es futbolero también me va a entender perfectamente, que los equipos en general, cuando no tienen en la cantera los jugadores desequilibrantes, hay veces que tienen que ir a buscar jugadores afuera y generalmente se potencian con gente de afuera, sí es verdad, eso es un hecho, sobre todo cuando los jugadores tienen una gran relevancia como para ser invitados a jugar en el equipo que lo está convocando. Dicho eso, a mí me parece que efectivamente, y se lo dije a todos los partidos, ¿ya? Yo siempre voy por la cantera, pero cuando la cantera no tiene la persona indicada y uno quiere cambiar el destino del equipo, su competitividad, tiene que hacer algunos llamados adicionales. Yo siento que efectivamente el perfil de don José Miguel Insulza tiene eso. O sea, efectivamente es una persona que tiene un bagaje político significativo, que eso no está en cuestión. Por lo tanto, puede ser una cosa o puede ser una alternativa de convocatoria interesante para la región. No obstante, y aquí viene la pregunta porque uno quiere ver qué es lo que pasa. Esta inquietud no solamente es mía, sino que es una inquietud de la población en general. Teníamos a un candidato, ¿no es cierto?, que venía saliendo de 10 años de la OEA, de secretario de la OEA, ¿no es cierto?, general de la OEA. Y además de eso, ¿no es cierto?, con una visión o con una misión más que nada encomendada por el gobierno de Chile, que era ser agente ante la Haya, donde transversalmente, ¿no es cierto?, los partidos políticos, las colectividades políticas, en términos generales la ciudadanía, veía en José Miguel Insulza que estaban las condiciones dadas para ser esta agente de la Haya. Y de repente, ¿no es cierto?, hay un cambio de giro en estas circunstancias donde nosotros teníamos de alguna manera apuesta, y nosotros éramos incumbentes como zona aquí afectada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué José Miguel deja la condición de agente de la Haya para postular a una instancia presidencial? Que nos parecía que eso también podría ser una instancia que, digamos, que beneficiara al país. Pero llega el momento, ¿no es cierto?, en que esto se empieza a aguar. Y no es precandidato. Incluso el líder de la colectividad, que era don Ricardo Lago, ¿no es cierto?, tampoco es candidato presidencial, y eso que había partido, digamos, un poco antes en su campaña o su pre-campaña presidencial. Y al final queda marginado. Después de eso tenemos a José Miguel Insulza, que se siente muy cómodo en declaraciones hechas en televisión, ¿no es cierto?, que está trabajando ya por la tercera región, por Atacama, está muy cómodo ahí, y acto seguido hay un acomodo político. De repente el señor Lautaro Carmona entra ahí, Yanna Proboste, y a usted lo invitan a participar por Arica Parinacota, y usted al principio dice que no. Entonces, la pregunta, y aquí le cedo, digamos, el micrófono, es lo siguiente: la candidatura de don José Miguel Insulza entra debilitada en el contexto político nacional. A ver, déjeme decirle varias cosas. Primero, yo creo que, para que volvamos al comienzo de su planteamiento, el jugar de local es una buena cosa siempre. Por cierto que sí, no lo cuestiono. Por lo tanto, yo no dejo validar que haya gente que, siendo de una determinada región, crea que es necesario tener un candidato de esa región. La gran pregunta es qué es capaz de hacer ese candidato y qué es lo que propone, y si el que vamos a traer de afuera propone cosas que son más interesantes o más sólidas, o las puede hacer de mejor manera. A usted le falta un jugador, pone un jugador que realmente le sirva su función. Y yo repito, creo que yo respecto de esta región, que conozco muy bien, estoy bastante calificado. Ahora, el tema de la Haya no es exactamente, sí, es como usted señala, pero yo lo que hice fue adoptar un compromiso con la Cancillería en un momento complejo, en que, como ustedes saben, y yo creo que no fue, yo creo que el fallo que emitió el Tribunal de la Haya sobre el tema de la competencia
No fue tan negativo para nosotros, creo que tuvo algunos beneficios, de eso podremos hablar, pero ciertamente la gente se había quedado con la imagen de que nos habían ganado. Y esto había provocado cierto desazón, una cierta situación que obligó además, a mi juicio, a un excelente abogado que teníamos, que era Felipe Bulnes, a dejar el cargo. En esas condiciones yo asumí con el compromiso de presentar el documento central de la defensa de Chile, la contramemoria de Chile. Y eso lo concluí puntualmente en septiembre, lo entregamos antes del 21 de septiembre, que era la fecha, fue entregada en La Haya, con lo cual pasábamos a un periodo, yo diría, de bastante receso, porque ahí en adelante Bolivia tenía que responder y recién respondió este año, ¿no? Recién este año entregó su respuesta. En esa condición efectivamente se planteó el tema de la presidencia de la República y lo tomé, pero con una condición, que el Partido Socialista había comprometido en su Congreso que iba a llevar un candidato elegido a la presidencia, o sea, que iba a elegir un candidato a la presidencia de la República. Cuando eso no se hizo y se decidió que se iba a elegir de manera indirecta, yo dejé este asunto y manifesté que sí estaba disponible a lo de la senatoría y tomé efectivamente lo que iba a plantear. A mí me interesa, yo le quiero decir lo siguiente, en el fondo de esto hay dos cosas. Primero, yo siempre he dicho que yo admiraba mucho una frase del presidente Kennedy, o una actitud del presidente Kennedy, titulado en las mejores universidades norteamericanas, abogado de Harvard, si no me equivoco, que el día que le permitieron llenar, cuando estaba en el Congreso, cuando llegó al Congreso le pidieron llenar un formulario, y en la parte de profesión puso político. Yo soy político, yo me he dedicado a la política toda mi vida. Por lo tanto, la idea de salirme de la política no me parecía interesante y por eso me ofrecí para ser candidato a senador. Ahora, yo lamento mucho que efectivamente, yo quiero decirle a usted lo siguiente, si a mí me hubieran dicho al principio, desde el comienzo, mira, estas son las cosas que son posibles, como se lo dije además al presidente del partido. Le dije, pero tú no me dijiste que eran posibles estas o las otras, tú me dijiste que solo era posible en Atacama. Y por eso yo adopté una actitud, una política, una decisión de hacerlo, y lo hice a la mejor manera en que podía hacerlo. Y cuando terminé de hacerlo, cuando se decidió otra cosa, el Partido Socialista estaba completamente, que había tenido siempre senador por Atacama, estaba completamente a favor mío. Sin embargo, no fue posible, y yo lo primero que hice fue consultar con la gente de Atacama. Y la gente de Atacama me dijo, mira, si esta cuestión no es posible, pues está bien, o sea, por favor, toma lo que te están ofreciendo, porque esa es una buena posibilidad también de defendernos a nosotros y de representar a nuestro partido. Yo me dedico a la política. Eso es lo que hago yo. Y yo creo que yo puedo hacerlo muy bien por aquí, por Arica. Creo que tengo los contactos necesarios, creo que tengo el conocimiento necesario. Incluso yo me atrevería a decir, para volver al principio, que en el tema de Bolivia es raro que alguien pudiera contribuir mejor desde el Congreso Nacional que un senador por Arica. Porque yo tengo todo ese conocimiento, yo he llevado todo ese tema. Yo he llevado los temas desde que estaba en la Cancillería, y me tocó llevar ese tema. Fue un tiempo, entre paréntesis, cuando yo estaba en la Cancillería fue un tiempo excepcional de una buena relación con Bolivia, en que los presidentes se encontraban a cada rato, se juntaban, etc. Eso no se construyó con mi gestión en la Cancillería. Fue un tiempo en que terminamos prácticamente todos los asuntos que faltaban con Perú. Siempre surgió alguno nuevo, después surgió lo del mar. Pero cuando yo en los días que yo salí de la Cancillería y empujado por mí, finalmente se puso el Cristo sobre el morro y se dio por terminado ese asunto. Yo conozco esta región, he estado en todas partes casi en ella. Entonces, ¿por qué no hacer una contribución? Que a mí me pareció que valía la pena hacer una contribución y me siento muy cómodo aquí. Entonces, ahora, para terminar este tema de los afuerinos, si yo le pregunto a usted o al público que escucha, ¿quién es la persona que en Chile, quién es el político chileno que más ha hecho por Arica en su historia? Don Carlos Ibáñez del Campo. Mira, y no era de acá, era de Linares. Sí, era pariente, era primo de mi madrina y nació en Linares, efectivamente. Yo hasta conozco la casa donde nació y donde iba de niño, así que de eso lo conozco bien. Y sin embargo, Don Carlos Ibáñez del Campo parece que hizo muchas cosas por Arica. Ahora no sé si le habrán dicho, no sé si habrá venido acá para que le dijeran afuerino, pero la verdad es que él creó en esta región algo nuevo, hizo algo nuevo en esta región. Esta región es lo que es hoy día, a pesar de todos los problemas que ha tenido después, gracias a un afuerino, pues. Entre paréntesis, dicho sea de paso, el que defendió hasta la muerte, no olvidemos, no soltéis el morro, fue don Benjamín Vicuña Maquena. Yo no sé si Benjamín Vicuña Maquena alguna vez estuvo por acá. Entonces, ¿por qué no puede hacer una contribución? No me estoy tratando de comparar con ellos, ¿no? Pero por cierto que estamos hablando de gente que contribuyó poderosamente a la existencia de Arica y esta región.
Bueno, yo creo que los pergaminos suyos, el currículum que tiene internacional y nacional, bastante. Eso no está en juego. Lo que pasa es que, tal como decía Alfredo, la gente tenía la perspectiva de que los dos primeros senadores por esta región que costó tanto, acuérdese que estuvimos a punto cuando nació la región de tener senadores propios, pero fue Adolfo Saldívar, ministro del Interior, que dijo none. Andrés Saldívar, Adolfo no. Adolfo falleció. Sí, querido amigo, falleció hace algunos Gran años. amigo de Adolfo Saldívar. Por eso me acordé de él antes de Andrés. Y entonces la gente quedó preocupada de que de la noche a la mañana, y lo que más quizás lo condenó, don José Miguel, lo que más lo condenó, que usted dijo, yo no iba por Arica. Calama, ¿Por qué? Porque estábamos en los momentos finales en que yo creía que debía ser leal a mi gente hasta el final. Claro, Atacama o nada. Dijo, y hoy en día yo le quiero decir lo siguiente: los ariqueños pueden tener la certeza que yo me voy a defender con el mismo entusiasmo. Los voy a defender con el mismo entusiasmo con que defendí eso. Yo no soy de los que sueltan nunca, yo no suelto nunca las cosas que tengo que hacer. No el morro. No soltéis el morro, no suelto nunca las cosas que tengo que hacer. No me puede mostrar ninguna en que haya soltado las cosas y haya dicho, mire, me voy por vencido, me voy. Ahora, el que no cree esto, y no son seguramente uno, pues tiene un elenco de como, son de ocho candidatos más para votar por ellos. De él, si no creen en mí, voten por otro. Pero naturalmente, pues si la democracia consiste en eso, cada uno vota por el que quiere. Ahora, yo creo que yo puedo hacer un gran papel en eso, lo digo con franqueza. Don José Miguel, quizás las redes sociales, quizás el andar de la gente en la calle y todo, se preguntan, y yo se lo voy a preguntar derechamente porque las preguntas pueden ser necias, pero las respuestas deben ser inteligentes. Sí, es cierto. No hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes. Los indican como padrino del alcalde de San Ramón. Jamás he sido padrino del alcalde de San Ramón para ninguna cosa, ni padrino de ninguno de sus hijos tampoco. Eso hay que quedar muy claro. O sea, si no me equivoco, el padrino del alcalde ha sido su papá, como generalmente ocurre en nuestros países cuando fue el padrino de matrimonio, ¿no? Sí. Y a su hijo no lo conocía, yo no sabía, francamente, al Miguel Ángel Aguilera que yo conocí tenía 3 hijas mujeres. El que hubiera tenido un hijo varón no tenía la menor idea. Imagínense a ser padrino de él. Bueno, para eso este programa, porque para aclarar las cosas, porque a lo mejor muchos... Se lo agradezco mucho, porque se dice mucho. No se atrevían a preguntárselo. Se dice mucho. Ahora yo quiero decirle lo siguiente: yo con el señor Aguilera, yo lo conocí, trabajé con él en política cuando era muy joven él. Fue mi segundo en el regional metropolitano del Partido Socialista en los años de la elección del presidente Lagos, más o menos. Trabajamos bien ahí. Yo seguí vinculado con él. Como ministro del Interior, más allá que desgraciadamente, por alguna razón que yo ignoro, su biografía en la página de la comuna de San Ramón dice que fue asesor mío en el Interior. No fue nunca asesor mío en el Interior. Y yo he pedido que me revisen en el Ministerio del Interior, según una vez estuvo contratado en el Ministerio del Interior, y no ha aparecido ninguna huella de eso. El Ministerio es bastante grande, por lo demás, por eso hice preguntar. La verdad es que creo que él trabajó en el Ministerio del Trabajo algún tiempo, en algún organismo vinculado con los temas laborales. Y luego, después de que yo me fui a la OEA por 10 años, yo no creo haber visto a Miguel Ángel en todo ese tiempo. Él hizo su carrera en ese tiempo. Él, cuando yo salí de Chile, él de haber sido concejal. Hay un alcalde demócrata cristiano, el señor Ramón, de haber sido concejal. Cuando volví a Chile, ya lo estaban religiendo como alcalde. Con eso, yo no tengo absolutamente nada que ver. Ahora, creo que ha sido una gran desgracia para el partido, porque Miguel Ángel Aguilera era un hombre... Era un buen dirigente. Bien metido en el partido, sí, bien metido en el partido. Entonces ahora algunos se quejan porque refichó mucha gente en el partido, probablemente lo refichó. Pero es que nadie se imaginaba que hubiera haber una acusación así en contra de él. De hecho, creo que él votó por usted cuando hubo que decidir si era usted o Rocaful. No. Lo que él tuvo que decidir fue en realidad si había o no, si había o no esa consulta ciudadana en el Partido Socialista para elegir candidato. Ah, ya. Y ahí fue donde él decidió, él estuvo efectivamente conmigo. No, en realidad la decisión de quién era el candidato a senador se tomó por la comisión política, pero era bastante unánime. No hubo un gran debate al respecto. Don Alfredo. Sí. 2 cosas. Arica es un territorio ganado en un conflicto bélico, es decir, que la gente acá en algún instante llegaron los chilenos a tomar posesión y algunos hicieron más cosas que otros, y en diferentes fechas fueron llegando personas que se fueron quedando acá. Van arraigando entonces un sentimiento de cariño por esta zona que generalmente ha estado a la deriva, porque por ser extrema necesita, a mi juicio, alguna legislación especial, siempre lo ha necesitado,
Sin embargo, siempre las cosas han sido como un poco a media. Nunca hemos podido, en los últimos 30, 40 años, meternos en el tren del progreso que ha tenido el resto del país. Por lo tanto, hoy día hay un sentimiento de que las personas de acá pueden llevar de mejor manera representada, ¿no es cierto?, el sentir de la ciudadanía, de la población. Pero no quiere decir en ningún caso que no hayan personas que puedan venir acá a participar de nuestra sociedad con un perfil profesional potente, ¿no es cierto?, y con un compromiso de verdad. Yo veo que para cambiar un poco esta imagen que han tenido los senadores anteriores, usted firmó un compromiso ante notario, ¿no es cierto?, y lo hizo público en las redes sociales. A mí me parece bien en la medida que todo esto se cumpla. Se lo planteaba la vez en el momento anterior, José Miguel, por lo siguiente, porque tal como usted lo dijo, senadores anteriores también llegaron acá con una propuesta interesante, personas que tenían tal vez un perfil también bastante avesado políticamente, pero al final de cuentas trabajaron más en Santiago y para el concierto nacional que regional, y las cosas fueron quedando acá tal como estaban. Sin embargo, yo no quiero ser impertinente con lo que quiero decirle, pero a mí me hace un contrasentido esto, y la verdad que quisiera despejarlo. Cuando una misión tan importante como la de la Haya se la hayan confiado a usted como agente, ¿no es cierto?, y usted dice, yo no dejo las cosas a media. Eso quedó ahí, boteando, y eso tiene de alguna manera una relación con nuestra región. Entonces, uno quisiera despejar esa duda. Con mucho gusto. Mire, yo no solamente dejé el asunto cerrado por el lado mío, el tema de la contramemoria, sino que además me empeñé mucho en que la persona que me reemplazara fuera quien es, a mi juicio, el mejor abogado internacional que tiene Chile. No, y cuando digo esto, hay historias de don Alejandro Álvarez y otras cosas. No. O sea, Claudio Grossman es un abogado chileno que tiene la segunda, el segundo tenencia más antigua de un decanato en Derecho en una universidad norteamericana. De todos, a norteamericanos o extranjeros, no ha habido más que un decano en toda la historia de los Estados Unidos que ha estado más tiempo en una universidad como Claudio Grossman, que prácticamente desarrolló la Escuela de Derecho de la Universidad de la American University de Washington, de ser una universidad chiquita y poco conocida en esa materia, a ser una de las top del país. Bueno, no en vano el salón central de la Facultad de Derecho, que era una impresionante universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la American University, se llama Decano Claudio Grossman. Yeah. Es el título que le pusieron hoy día. Bueno, yo me empeñé mucho en que Claudio, que era mi coagente, se quedara como agente, y ese es el papel que está cumpliendo hoy día. O sea, ese cargo no quedó vacío, ni mucho menos, por Dios. Quedó a cargo de la mejor persona que podía estar en eso. Por tanto, yo diría que no hubo, y además quedó en un periodo en que la continuidad era perfectamente posible, porque había, repito, desde el momento en que se entregó la contramemoria, había por lo menos 6 meses para que pudiera armarse un equipo. De hecho, el equipo se armó y ya contestó la réplica boliviana, ya presentó la dúplica, con mucha soltura, porque hasta le sobró tiempo para eso. Entonces yo no creo haber producido ningún problema, por el contrario, creo haber contribuido a la solución del problema. La verdad es que yo creo que Chile está hoy día en mucho mejores condiciones de ganar ese juicio, o por lo menos de obtener un resultado que sea aceptable para nosotros, que lo que estaba cuando yo lo tomé, que es lo que hay que valorar. Don José Miguel, usted que tiene bastante experiencia internacional, la relación nuestra con Bolivia, bueno, sabemos que tanto la relación con Perú y Bolivia, cuando hay deficiencia o cuando hay poco interés de la población en el presidente que está gobernando, Chile es el caballito de batalla. Sí, sobre todo en el caso de Bolivia, no diría tanto en el caso de Perú, ¿no? Bueno, yo creo que eso es así hoy día. O sea, yo creo que este es un tema. Mire, aquí hay varias cosas que considerar. Primero que nada, yo sé que el presidente Evo Morales consultó en sus momentos complicados. Perdón, estas cosas no las digo yo, las dijo él. No se requiere ningún servicio de inteligencia, puede estar en los diarios. Él dijo alguna vez, yo decidí, o sea, yo quería denunciar el Tratado de 1904. Y mis abogados me dijeron que no se podía, que no tenía ninguna posibilidad de lograrlo. Y me ofrecieron en cambio esta posibilidad de demandar a Chile por faltar a una promesa de negociar con nosotros una salida al mar. Bueno, yo creo que eso es lo que hizo efectivamente, pero que él no ha perdido nunca de vista la posibilidad de denunciar el Tratado de 1904. Porque él sabe mejor que nadie
y además lo sabemos todo, porque hay un lugar en que se juntan las fronteras de Bolivia, Chile y Perú, y no hay para dónde ir si no es a través de un país soberano. Si Bolivia quiere llegar al mar, tiene que llegar al mar a través de territorio peruano o de territorio chileno. No tiene otra salida soberana, posibilidad de exigencia de una salida soberana. Y nosotros no estamos disponibles para eso, y no vamos a estar nunca. Espero, sinceramente, que no estemos nunca disponibles para eso. Porque además, esos arreglos como raros, en que le dan un pedacito, pero hacen cosas por el estilo, coloquemos un enclave, hagamos una cosa así, siempre terminan mal. A los 20 años empiezan a hacer el mismo lío. Entonces, hasta por razones prácticas, no solamente por razón de principio, sino también por razones prácticas, a nosotros nos conviene mantener la frontera como está, con todas las facilidades para Bolivia que Bolivia necesite. Incluso nosotros en algún momento le ofrecimos a Bolivia, porque ellos tienen el derecho de libre tránsito, y se les pide que digan a través de qué puertos quieren salir. Y ellos siempre han dicho que dijeron siempre Arica y Antofagasta. Se les ofreció que fuera por otro lado, se les ofreció Iquique, no lo han querido aceptar. Entre paréntesis, esto es tan amplio que mañana podrían decir que irme para Valparaíso, igual tienen derecho a libre tránsito, ¿no? Pero, entonces, la situación se va a mantener, yo creo, por algún tiempo, esta situación de contradicción en que ellos lo que quieren es una salida soberana y nosotros no tenemos ninguna posibilidad realmente de cumplir eso. Ahora, esto ocurre a veces entre los países, ¿no? Ocurre muchas veces. Y lo que a nosotros nos corresponde en este caso es entender que primero entender que eso ocurre, que los temas no los va a resolver el juicio de La Haya. Yo estoy convencido que el juicio de La Haya, lo más allá que va a llegar, va a decir qué bueno serían que Chile y Bolivia se negociaran entre ellos. Sería bueno, pero no va a decir que es obligatorio. No va a decir que es obligatorio ni nosotros tenemos ninguna obligación de negociar. Dicho sea de paso, aunque lo dijera, hay jurisprudencia internacional más que abundante que señala que eso no supone ningún resultado. Y no olvidemos que la demanda del presidente Morales es ni más ni menos que nosotros nos sentemos a negociar con él hasta que le demos una salida soberana al mar. Eso no lo va a aceptar jamás, Chula, jamás. Pero que vamos a seguir con un problema, vamos a seguir con un problema. Y eso requiere paciencia, trabajo tranquilo, y sobre todo buscar integración, que los camiones bolivianos sigan viniendo por acá, mejoremos sustantivamente sus rutas, mejoremos sustantivamente las condiciones en que vienen, que los bolivianos puedan venir a través de Chile cuando quieran, siempre que vengan a desempeñar, por cierto, funciones profesionales o de turismo, ¿no? Y esperar. Este tema no se va a resolver en poco tiempo, Nuestras relaciones con Bolivia van a seguir tensadas siempre mientras el presidente Morales insista en que nosotros hagamos algo que no estamos disponibles a hacer. Y ese caballito de batalla que tiene lo mantiene en el poder, así por que... Cierto, además ahora que ya no consiguió acuerdo al tribunal acuerdo para modificar la Constitución, algo va a inventar de nuevo para seguir siendo presidente. Yo no sé por qué, ese es un mal que muchos presidentes de nuestra región tienen, porque esta obsesión de colgarse al poder de manera pero tan permanente y tan ostensible, además de manera artificial, ¿no? Pero yo creo que eso va a seguir, que él va a continuar en eso, por desgracia, y no hay nada que podamos hacer al respecto, salvo mantener la calma. A nosotros nos conviene pelearnos con Bolivia, nos conviene que los camiones bolivianos sigan pasando, que los barcos se sigan embarcando, ojalá podamos ampliar el puerto, que se pueda ampliar el puerto. Pero no. Sí. Mire, el nuevo puerto tiene un problema, visto que mucha gente habla con bastante facilidad que es un megapuerto. Bueno, como sabemos, un megapuerto no tiene solamente que ver con la carga, tiene que ver con el calado de los barcos. Y el calado de los barcos que están, porque del calado... que requiere un megapuerto para el norte, sí, por favor, si al norte tendríamos que tener un muelle de más de 2 kilómetros dentro del mar para llegar a ese calado, con dificultad. Entonces yo creo que lo que nosotros podemos hacer en cambio es dándonos tiempo para esto. Yo estaba hablando mucho con expertos del puerto, con gente que trabaja en el puerto, y ellos creen que es posible ampliar el puerto de la capacidad que tiene hoy día de algo más de casi 4 millones de toneladas, porque ya se han hecho muchas mejoras. Ellos dicen, algunos me han dicho hasta 7, no, pero hasta 6,5, 6 a 6 millones de toneladas, sí. ¿Cómo? Primero, bueno, con un antepuerto, con un puerto seco, con un lugar donde podamos depositar la carga boliviana mientras espera, pues no olvidemos que los bolivianos tienen derecho a 3 meses para las mercaderías que van saliendo. Sin costo. Y a 1 año para que vienen entrando. Exactamente. Entonces, sin costo. Entonces, un problema del muelle es el espacio que ocupa la mercadería boliviana. Ahora, trasladar la mercadería boliviana, a mi juicio, no cambia, decir que tiene que estar en la zona de extensión, a 12 kilómetros, son 8 o 12 kilómetros, entre 8 y 12 kilómetros, no recuerdo en este momento,
Eso es perfectamente posible y no rompe ningún acuerdo internacional. Ellos dicen que sí, bueno, tendremos un problema, pero finalmente ese problema yo le voy a decir a qué se va a reducir. Se va a reducir a quien paga el traslado de la mercadería de un lugar al otro al momento que esté lista para embarcar. Exacto. Sí, pero eso Vamos a hacer un pequeño alto, lo invito a que nos refresquemos un poquito. Bueno, muchas gracias. Con la bebida de Coca-Cola. va a significar mayor. This is what it feels like. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Sofri S.A., desde su creación en 1990, año tras año aporta el 15% de sus ingresos brutos percibidos a las 11 comunas que hoy integran las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Dichos aportes van en directo beneficio de sus habitantes y representan la posibilidad de mejorar su calidad de vida de manera concreta. Significan a su vez el acceso a infraestructura social, la que adquiere gran importancia para quienes habitan cada una de las comunas de esta zona extrema. Estos recursos resultan de la combinación de la gestión empresarial de la compañía y la confianza y el trabajo de los usuarios del sistema, asegurando que el éxito de Sofri signifique un mayor bienestar para los habitantes de estas dos grandes regiones del norte de Chile. Centro de Eventos y Restaurant Maracuyá. Nuestra tradición, calidad y servicio junto al mar hacen la diferencia. Centro de Eventos, Restaurant Maracuyá. La mejor opción para seminarios, congresos, matrimonios y cumpleaños. Amplios salones en un grato ambiente. Centro de Eventos y Restaurant Maracuyá. Costanera San Martín 321, teléfono 222-7600. Reservas www.restaurantmaracuyá.cl. Lo que pasa, don José Miguel, quizás no es tanto que el puerto está quedando chico. Es verdad que se puede quedar chico en un momento dado si sigue la carga como está, sino que el acceso. Yo me acuerdo que Valparaíso tenía el mismo problema. Hizo el camino a la pólvora. Porque cuando venía con Santos Osa, nos faltaban los días que los camiones volcaban. Así es. Por las curvas que tiene Santos Osa. Yo creo que aquí lo que hace falta es un camino especial para entrar al puerto. Y desde la Silva Enrique para acá. Bueno, yo creo que sería posible plantearse un camino especial, efectivamente sería probablemente menos costoso que cualquier otra cosa. Creo además, sin embargo, que en realidad el gran atochamiento se produce en la parte final, cuando los camiones ya están ahí llegando por la avenida Chile al puerto, y ahí hay una cantidad de edificios y edificaciones que ya no cumplen ninguna función. O sea, la maestranza francamente no fabrica barcos ni hace cosas de ese tipo. Los otros galpones que están más allá, sería posible crear un acceso previo, por así decirlo, o sea que hay una vía especial para los camiones. Un bypass. Un bypass si usted quiere. Pero ciertamente la otra posibilidad es buscar una ruta distinta, que tiene claro la complicación del puerto al lado del Morro. Pues, el lado del Morro, o sea, si pasa por dentro del Morro va a tener problemas por el otro lado. Pero yo creo realmente que eso es un tema con el cual tenemos que lidiar, pero lo principal que es la capacidad del puerto mismo, capacidad para cargar barcos y para recibir mercadería por hasta unos 5,5 millones, 6 millones de toneladas, es algo que se puede hacer con pocos recursos. Y así no tenemos que prometer el Silicon Valley de nuevo. Sí. Yo aquí discrepo de la visión de desarrollo de Arica. Porque la verdad de las cosas es que los países modernos que quieren incluso desarrollar un eje turístico, como incipientemente pretenden hacerlo, digamos, varios candidatos colocan dentro de sus medidas desarrollo del turismo, siento que tiene que quedar despejada la instancia del puerto acá. O sea, uno no puede tener un borde costero
con una actividad portuaria, ¿no es cierto?, que está en este minuto atochada, ¿no es cierto?, con un descontrol de los camiones de acceso al puerto, y además con una mala conducta. ¿Para qué le vamos a decir las cosas de los camioneros bolivianos? Que no han querido cambiar su conducta en términos de ser personas que no ensucien la carretera, que no dejen... la herramienta de los bolivianos, usted sabe, al tiro si un camión quedó en pana, encuentra piedra en el camino. Esas son las herramientas de los bolivianos. Entonces, uno tiene que pensar esta ciudad de una manera distinta. Hay una opción que no es exactamente, yo estoy de acuerdo con el famoso megapuerto, que es una cosa que no tiene sentido. Un puerto en el sector del norte, donde obviamente no hay calado, donde hay playa muy extensa hacia adentro, habría que hacer 2 kilómetros más o menos de distancia construida para poder llegar a acceso a ese puerto. Entonces a mí me parece, además de eso tendríamos un problema ahí, porque es un puerto que está prácticamente en el límite, tendríamos que de alguna manera entrar a conversar con nuestros vecinos. Y por algún lado una zona turística que es fantástica. Por supuesto, por ahí debiéramos unir los dos países, Chile y Perú, y desarrollar un borde costero incluso contiguo. Pero mire, aquí en Vítor, la quebrada inmediatamente después de Arica, Vítor tiene una batimetría adecuada para colocar un puerto. Y además de eso tiene una ruta ya trazada desde que conecta Bolivia con Caleta Vítor. Entonces, efectivamente uno puede desarrollar tren, puede desarrollar camino y puede desarrollar puerto. O sea, esa es una medida inteligente. Y acá dejar el terminal, digamos, portuario, básicamente como un terminal turístico donde pueda uno atender, por ejemplo, a los buques transatlánticos que llegan. Cruceros. A los cruceros. Eso podría ser una zona bien pensada, digamos. Yo, francamente, yo lo que he cuestionado es la idea de hacer un puerto en el norte, porque además esto tiene que ver con uno de lo que yo creo que es una de las grandes bases del desarrollo de Arica, que es el turismo, que se vería profundamente afectado si hiciera un puerto de ese lado. Ahora, lo de Vítor yo lo he escuchado. Tiene, claro, por cierto, los problemas, no tiene los problemas de calado, ahí como el terreno baja pique y baja pique en el mar también, pues. Claro. Y por lo tanto, claro, no ha tenido un problema de calado, tiene un problema, por así decirlo, del tamaño del puerto, o sea, porque mucha de la carga tendría que ser bajada por andariveles y por otras cosas. Claro. Sin embargo, yo le confieso que yo no soy completamente opuesto a una solución así si se me plantea. Creo que es una solución, sin embargo, que va a durar algunos años y entre tanto hay que ampliar el puerto. Claro. Eso no estoy en absoluto. Es más fácil ampliar el puerto. Y es fascinante la idea de tener precisamente una salida que llegue más por el sur y que de alguna manera deje de lado la ciudad, etcétera. Yo también sueño cuando paseo por camino por el puerto, con un puerto que sea para cruceros, para turismo, para todas esas cosas, una marina con la ciudad, claro, es una cosa ideal. El problema es que el puerto es muy importante, no se puede detener. Yo digo, agrandemos el puerto que tenemos y discutimos, vemos con calma de qué manera vamos a hacer el puerto por el sur, ¿por qué no? Es que ahí está la visión donde yo discrepo. Al puerto le queda su concesión una cantidad de años. ¿Sí? Y yo siento que efectivamente el operador del puerto tiene que hacer la inversión en conjunto con la empresa portuaria para que el puerto en esos 30 años opere adecuadamente y dé el rendimiento que tiene que dar. Eso es un problema de ellos. No es una política pública, es un problema de ellos. ¿Ya? La política pública está en sacar el puerto de ahí y colocarlo en otra instancia, ¿no es cierto?, donde le dé calidad de vida a la población y proyecte la ciudad hacia el futuro. Y eso es lo que yo creo que tenemos este tiempo para pensarlo. Yo no lo cuestiono, solamente he cuestionado la idea del megapuerto en el norte, que es una cosa que parece muy discutible. Pero yo estoy perfectamente disponible para conversar lo otro. Ahora, claro, tiene costo, esto hay que conseguirlo. Estos temas en el Plan Nacional de Puertos del Gobierno de Chile, claro, estos temas ni siquiera están planteados. Hay planteados otros muy interesantes para Talcahuano, cosas para Valparaíso, este tema ni siquiera está considerado. Por lo tanto, va a requerir un esfuerzo político muy grande el convencer a quien tiene que tomar esa decisión de Estado que usted señala, de tomar esa decisión de Estado, de que lo haga. Exactamente. De que se haga, porque estamos hablando de un puerto que a escala de lo que son los otros del puerto del país, no es de los más grandes. Pues entonces, de convencerlo que hay que hacer un gran puerto en otra parte, van a decir lamentablemente, bueno, pero ¿de dónde sacamos la plata para eso? Mejor agrandemos los que tenemos en otro lado. Si esto es un tema al final de política pública, yo estoy de acuerdo en eso. Yo no cuestiono ninguna otra alternativa, lo único que creo, si me permite solamente una digresión, yo creo que nosotros tenemos que custodiar al máximo, dos aspectos del desarrollo económico de nuestra región que son muy importantes, que son, primero, el tema agrícola
y segundo, el tema turístico. Yo creo que esos son los dos pilares reales en los cuales vamos a desarrollar el mejorar en la vida de la gente. Por lo demás son las cosas en que trabaja más gente en esta región, por el servicio y en la agricultura. Y por lo tanto, cualquier desarrollo que se haga del tema portuario tiene que mantener, por así decir, de incólume las posibilidades de desarrollo agrícola y las posibilidades de desarrollo turístico. Ese es el punto que hay que decidir aquí. Yo voy más allá, José Miguel, mire, la verdad que la región, independientemente que hoy día se separa ya llevamos 10 años separados de Tarapacá, no ha logrado un despegue adecuado en términos de poder, por último, ser autosustentable, digamos, en el sentido de generar sus propios recursos. Por lo tanto, más que insistir sobre dos ejes que han ido creciendo significativamente, no digo que no hayan progresado, pero son insuficientes como para poder sacar a la ciudad de la instancia en que se encuentra. Nosotros somos la tercera región de menor ingreso promedio en Chile, la tercera. $3.000 per cápita. Exactamente. Y no nos hemos subido al tren, digamos, del progreso que han tenido otras regiones. Sin embargo, nosotros estamos en la idea, y yo particularmente soy una persona que impulso colocar una base productiva acá en la región que permita, ¿no es cierto?, colocar valor agregado, hacer manufactura, y además de eso colocar otros dos ejes que son interesantes, donde la región tiene de alguna manera beneficios y tiene particulares atributos. Por ejemplo, desarrollar desde acá las energías renovables no convencionales. Sí, por ejemplo, nosotros podríamos estar dando a las energías que necesita el resto del país, con una buena carretera eléctrica, uno desde acá va inyectando la electricidad. Y lo segundo es que, si bien es cierto, no hay proyectos mineros de gran envergadura que hoy día estén en carpeta como un gran prospecto, tampoco hemos hecho mucho en buscarlo. Y lo que necesita Chile en este minuto para poder mantener por lo menos su producción minera es buscar minas nuevas que le permitan, ¿no es cierto?, seguir liderando en el mundo su condición de productor de cobre. Bueno, mire, yo creo que hay discrepar un poco en varias cosas, ¿no? Primero, si hablamos del turismo actual, ciertamente es muy insuficiente respecto de lo que Arica podría hacer. Mire, yo me asomo, yo estoy ahí viviendo en un edificio ahí que está prácticamente al lado del casino. Yo miro todas las mañanas el mar, veo la playa y digo, pero esto podría ser realmente un resort de primera categoría mundial. O sea, ¿a qué vienen Arica? ¿A qué va a venir Arica la gente que viene de Perú, que viene de Bolivia, que otra país? Viene fundamentalmente a la playa, viene al mar. Entonces, ¿por qué no pensar en esa zona como una zona de desarrollo turístico? ¿Por qué no? Porque si es que es muy grande esa playa, como usted dice, llega hasta Perú. Claro. Si nosotros incluso resolviéramos algunos temas con Perú, podríamos agrandarla más todavía, pues claro. Si Arica llega, si por el lado del mar, el norte es plano hasta casi hasta Lima, hasta Lima, diría yo. Entonces, ¿por qué no pensar en grande un turismo que sea mucho más que eso? Y en la agricultura, yo creo que hemos progresado mucho en la agricultura, no cabe duda. Me basta con ir a las ferias alrededor de Santiago, yo voy mucho a esas cosas, me gustan las ferias. Pero es que por ahí por agosto, septiembre, si usted llega a cualquier kiosco, en cualquier negocio de ahí en Santiago, en cualquier feria, dice, ¿y estos tomatitos de dónde vienen? De Zapa, señor. Entonces, pero el problema que hay es que cualquier agricultor con el cual yo he hablado, los que son serios realmente, le dicen, el problema es hídrico, el problema es agua. Agua. Ahora, para agua tenemos los embalses, para agua tenemos, por cierto, el entubamiento del canal, porque se pierde mucha agua ahí. Para agua tenemos esta promesa de la desaladora, que yo espero que funcione, y tenemos el Lauca. El Lauca, el viejo y querido Lauca, el cual nos hemos peleado tantas veces, y que es un río que sale de su matriz, de su origen, con unos 850 metros cúbicos por segundo, y llega a Bolivia con 2.400. Algunos me dicen 2.800, son 2.400. Claro, entre medio el río se nutre de fuentes subterráneas, todo lo demás, pero ¿por qué no solo ocupamos solo 650? Claro. 650 metros cúbicos. Claro, el problema cuando yo era el canciller de Choquehuanca dice que le hemos quitado su agua, es porque la salida hacia el valle de Azapa, de hacia abajo, es muy cerca del comienzo del río. Entonces, claro, efectivamente, por un cierto va 200 del río. Pero después se llena de agua otra vez, pues. Y esto ocurre en territorio chileno. Y si ese es territorio chileno, pues tenemos que pedir permiso para hacer esas cosas. Agua chilena. Y eso permitía crear una cosa que yo digo mucho en mi programa, lo que algunos mismos, han dicho alguna gente que trabaja la tierra, sobre todo en el valle
de Azapa, la creación de nuevos valles productivos. Yo he estado en Hacha, por ejemplo. En Hacha una mina es una polvareda, pero resulta que hay gente que tiene cultivos, bonitos cultivos ahí. El problema es que el propietario, pequeño propietario más notable que yo he conocido, que tiene todo tipo de pepinos, de tomates, de todo lo que usted quiera, paga $93,000 pesos mensuales, diarios por agua. Trae agua a costo de más de 90,000 pesos diarios. Entonces cuando le va mal, o sea, cuando la agricultura está como está hoy día, los precios están bajos, ese señor va a perder plata este año. Claro. Entonces nuestra obligación es darle agua a esa gente para que cree nuevos valles productivos, no para que crezca más todavía en la Zapa, porque ya no puede crecer mucho más. No, pero sino que en todas partes hay tierra fértil, lo que falta es agua. Entonces yo creo que sobre eso yo insisto. Entonces lo primero, yo creo que esos son dos pilares muy sólidos de desarrollo que tiene esta región. En cuanto a comparto plenamente lo que usted dice en cuanto a la energía. Creo que nosotros no hemos aprovechado suficientemente las energías limpias. Y me asalta una gran duda respecto a la minería, porque he encontrado un gran rechazo a la idea de que esta sea una región minera de muchos ciudadanos. Es raro encontrar algún ciudadano que piense que esta región podría expandir la minería de alguna manera significativa. Aquí tenemos un experto en minas. No sé. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo una discrepancia total al respecto, porque he visto y lo he sentido también. Son pocos los que gritan y digamos, hacen algunas olas para no recibir la minería acá en la región. Sin embargo, cuando yo lo puedo decir, hay una encuesta que está, digamos, en la página del gobierno regional, que se hizo en la administración anterior, donde el 93% de las personas decía que estaba a favor de un proceso minero. Ese proyecto no funcionó, o sea, ese proyecto finalmente no fue posible realizar. No, pero eso es otra cosa, es un asunto político, y es un proyecto de pequeña, o sea, uno no puede mezclar los temas. Hay pequeña minería, mediana minería y gran minería. La gran minería, para poderla ejercer o hacer, primero tiene que uno detectarla. Y estamos en una etapa de recién de exploración. Uno podría estar fomentando la exploración y eso no lo está haciendo el gobierno actual. Entonces se está limitando a la pequeña minería. Son proyectos muy menores, ¿no es cierto?, donde algunas personas dijeron y pusieron algunos recursos, no eran toda la población. Y el caso del proyecto Los Pumas, que ni siquiera era de cobre, era manganeso. Sí, manganeso. Y lo único que hizo el comité de ministros, una vez que prácticamente el titular lo olvidó, ¿no es cierto?, es no darle, digamos, no aceptar la resolución de calificación ambiental que había tenido al interior del CEA y que la Corte Suprema había ratificado como proyecto evaluado correctamente. Bueno, como digo, son opciones. Naturalmente yo no cuestiono la validez o los argumentos de determinadas opciones. Yo creo que Arica tiene una vocación fundamentalmente por la agricultura y por Arica y Parinacota, por la agricultura y por el turismo. Creo que otro tipo de industrias pueden existir. Yo, por cierto, soy partidario de conseguir o de obtener, lo haremos de todas maneras, lucharemos por eso, que nos devuelva la zona franca industrial que es de autónoma. De la SOFRI, pues se me autónoma, hay que no solamente eso, sino que la SOFRI ha actuado directamente para evitar que se instalen ahí proyectos industriales, pues. Entonces hay que conseguirlo de vuelta. Estoy de acuerdo con las energías limpias, tenemos una discrepancia respecto de la minería que no creo que vayamos a resolver. De hecho, tuvimos tan mala suerte que un senador compartido como Fulvio Rossi se inclinó por Iquique en el momento que había que decidir por la zona. Así es, cuando se planteó el tema de la zona franca industrial. Bueno, yo creo que además, dicho, si me permite, no es que quiera cambiar de tema, usted que tiene derecho a cambiar de tema, pero es que la gente habla mucho de estos asuntos cuando se discuten y le interesa, ¿no? Pero lo que le interesa más, cuando uno va por la calle y escucha a las señoras en las ferias y todo, es salud y delincuencia. Y son temas que realmente preocupan en esta región. Me han impresionado la persistencia con que la gente habla de eso. Hablemos de ello, porque usted hizo un programa con 16 ponencias. Así es. Dentro de eso está la salud y está la delincuencia. Por la salud el tema es menos complejo de describir. O sea, esta es una región que tiene la mitad de las capacidades de salud que tienen las otras regiones del país. En términos de camas por habitante, 1.3 por cada 1.000 habitantes, en circunstancias que el resto del país tiene 2.2. Ahora no hablemos de la OECD porque ya
ahí Palabras mayores. quedamos bastante mal. Entonces, lo que se trata es, faltan cosas, pero lo primero que falta es más hospital, más camas de hospital. Y además faltan equipos médicos, el famoso, conocemos el tema ya emblemático del angiógrafo, faltan profesionales. Ahora yo siempre digo que cuando faltan profesionales y faltan equipos médicos, las dos cosas son paralelas, porque hay una división profesional, un muy buen cardiólogo que estará acá, hay unos y bastante buenos, pero es difícil conseguir unos cuando no tienen los equipos necesarios para trabajar. Entonces, yo creo que ese es un tema que justifica algo que ha dicho la ministra de Salud, que hay que hacer un plan más general para Arica. Pero entre tanto, algunas pruebas de la buena voluntad de esto se podrían hacer, y entre ellas el angiógrafo, por ejemplo, para mí es una cuestión muy, muy central. Pero que hay que construir un nuevo hospital, y ojalá construir un nuevo primero, modernizar el que hay. No tiene mucha posibilidad de expansión ahí mismo. No hay más terreno. No tiene posibilidad de expansión ahí mismo. Por lo tanto, hay que construir un nuevo hospital, yo creo, sobre todo en la zona norte, que es donde se ha llegado más gente, y es una tarea indispensable. Lo mismo, algo parecido pasa con la policía, con la seguridad. Hablamos de muchas cosas. Yo esta mañana estaba en una feria. Le habían robado el celular a 3 personas en la mañana en la feria. Pero no hay un solo carabinero en la feria. Eso es verdad. Entonces, nosotros necesitamos primero más vigilancia policial, incluso más, me atrevería a decir, hasta vigilancia electrónica en algunas zonas de la ciudad para impedir los delitos. Y eso significa más comisaría. Tiene que haber una comisaría ciertamente en la zona norte, una nueva comisaría, y otra comisaría en Azapa, no sería una mala idea también, ¿no? Entonces, yo creo que eso, además tenemos que ponernos serios en una cosa, o sea, el tema de la droga es un tema que siempre ha estado por acá con nosotros, latente, pero realmente hay que buscar una colaboración mucho más fuerte con los países vecinos si hemos de detener el tráfico de droga a través de nuestra frontera. Mi experiencia como ministro del Interior es que no tuvimos muchos hallazgos. O sea, encontramos un enorme cargamento de droga. No, encontramos cargamento de droga cuando nos llegaron informaciones de inteligencia de otros países de que venía un cargamento de droga. Entonces, toda esa cosa que a veces presentamos en la televisión, un montón de bolsas de cocaína ahí de polvo, uno piensa que son una sorpresa. No son una sorpresa, son un trabajo muy serio de inteligencia y colaboración con nuestra policía que nosotros tenemos que emprender y exigir también. Muchas veces eso ocurre. De la CIR nos llegó muchas veces información sobre ese tema de la droga, que tenemos que enfatizar mucho eso. Nosotros como por así decirlo, como frontera norte tenemos una obligación muy especial en este sentido. Yo no sé hasta qué punto, no quiero prejuzgar, la estamos cumpliendo, pero el tema de la droga sigue siendo muy complicado en este país. Entonces, de hecho, aquí... Y las armas también, las armas. Se está logrando incautar un montón de droga, pero ¿cuánto más pasará? Esa es la pregunta que se hacen siempre cuando dicen, incautamos tantos kilos de droga, pero ¿cuántos otros kilos pasaron? Claro, es que lo que pasa, ¿sabes? Que es tan barato. O sea, no hay nada más barato que producir droga. Claro. Y todos ganan plata con eso. Y se enriquece rápido. Entonces, mire, cuando yo estaba en la OEA, usted sabe, hicimos un informe extenso para toda América Latina, sobre este tema. Fíjese usted que el año, no recuerdo el año exacto, pero debe haber sido alrededor del 2010 o 2009, por ahí. La estimación de las autoridades internacionales es que se incautó más de la mitad de la droga que se produjo. Y el flujo siguió igual. O sea, simplemente se trata de pagarle a los campesinos que cultivan la coca los $500 por kilo, que es harta plata para él, que significa que le va a cultivar más coca. Y al que los vuele también le va a convenir, y al que los transporta también, y es una cadena que llega, por cierto, hasta los mercados norteamericanos, sobre todo, yo te diría norteamericanos y europeos, y en el cual el kilo de cocaína desde que salió de la planta hasta allá se ha multiplicado como 200 veces. Entonces es muy difícil de combatir si no se combate también el mercado de la droga, en el sentido de los lavados de dinero y las cantidades enormes de dinero que se fabrican y que se producen ahí, y que muchas de ellas, entre paréntesis, favorecen al mundo desarrollado, que hoy día estamos fabricando cada vez más drogas sintéticas. Entonces un día va a pasar con la cocaína, que realmente ya no le va a interesar a mucha gente, va a tener su propia droga que la fabrican ellos. Claro. Esta es una situación bien dramática, la de la droga. Yo no soy de los que plantean, como algunos otros han planteado, los temas de la legalización, así muy fuerte. Por lo demás, cuando hicimos el estudio de eso, descubrimos que en general, salvo en el caso de la marihuana, la gente en general
la población de nuestros países era muy contraria a cualquier tipo de legalización. Pero no cabe duda que hay que buscar algunas soluciones mejores, porque la guerra contra la droga se viene perdiendo todos los años desde hace bastante. Ahora, perdón, depende cómo uno vea la guerra. Pues si la guerra es tomar prisioneros, hay una cantidad enorme de gente presa por el tema de la guerra. Pues. Y si se trata de víctimas, hay una cantidad de gente que ha muerto por el tema de la droga. Y en batallas por la droga, más que por el uso. En batalla. Pero al mismo tiempo la droga sigue fluyendo y cada vez la fabrican más, porque repito, es muy barato producirla. Claro. Y se enriquece muy rápido. Yo lo tengo que cambiar de tema, desgraciadamente. Sí, cómo no. Está re interesante. Con mucho gusto, tema, adelante. Me interesa saber por su campaña cómo se ha sentido. Yo me he sentido contento, fíjese. Te confieso que al principio era un poquito incierto lo que iba a pasar. Pero hoy día la gente en general me ha tratado muy bien. Hay algunos, como decía naturalmente, que tienen otra opción, y me parece válido que tengan otra opción, pero me he sentido bastante cómodo. Yo creo que va a ser una campaña más bien apretada, no entre todos los candidatos, sino entre pocos candidatos. El resultado, por la gente, por lo tanto, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Aquí vamos a saberlo recién el 19 de noviembre. Bueno, esa es la mejor encuesta, el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es la encuesta de veras, la conjetura. Don Alfredo. Sí, varias cosas. Yo estuve viendo ahí la candidatura de José Miguel y veo que usted coloca 16 medidas. Y José Miguel, en honor a lo que yo veo ahí, en realidad son medidas que de alguna manera indudablemente pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pero no hacen que esta zona genere riqueza. Y una de las cosas que necesitan las personas para poder tener un mejor bienestar es que esta zona genere riqueza para poder pagar los servicios que uno como Estado quiere darle. Porque no puede ser de que esta zona siga subsistiendo en base a subsidios, ¿no es cierto?, que dé el gobierno central. Sobre todo cuando la intención es, hoy día la conversación es otra, la conversación de todos los candidatos es que la administración central sea cada vez no tan expansiva, ¿no es cierto?, y cada región tenga un grado de libertad, ¿no es cierto?, en función, por ejemplo, de la instauración de los gobernadores, gobernadores elegidos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, las medidas que nosotros quisiéramos como ciudadanos ariqueños que se esbozaran, tiene que ver con generar riqueza, más que solamente mejorar una condición de vida que además tiene un costo, que al final ese costo lo tiene que asumir el gobierno central, y el gobierno central va a tener que poner las plata nuevamente. Yo no sé si alcanzará, en función del endeudamiento que tenemos como país en este minuto, para poder tener un futuro un tanto auspicioso. Pero dicho eso, es lo siguiente: dos cosas donde yo creo que usted, en función de su perfil, tiene una competencia y tiene mucho que decirnos. Cómo relacionarnos con Bolivia para poder, de alguna manera, suplir esta instancia negativa, ¿no es cierto?, de no integrarse, más bien de pelearse, ¿no es cierto?, y igual cosa con el Perú. O sea, aquí hay algo que tenemos que hacer nosotros como zona para aumentar nuestro tamaño de mercado, incorporarnos cada país, porque al final queremos de alguna manera ofrecernos ciertos servicios que nos pudieran ir generando un cierto valor acá, cierta riqueza. Pues cuando uno dice quiero desarrollar un eje turístico, no puede estar pensando en lo europeo, porque los europeos tienen miles de destinos que son mucho más baratos, con mucho más servicios, ¿no es cierto?, y no van a venir acá. De hecho, Chile, como aparte de las Torres del Paine, no tiene ningún destino mundial turístico, no es un país turístico. Entonces, cuando uno quiere desarrollar un eje turístico y decir, mira, yo quiero verme como Viña, por ejemplo, el turismo, su PIB no alcanza, digamos, para poder ser la primera región del país. No alcanza. Yo siento que tiene un desarrollo turístico bastante mayor que el que nosotros ni siquiera hemos soñado acá localmente. Entonces, uno tiene que ir colocándole a las personas, yo diría que paño frío, y decirle, mira, realmente esto es lo que tenemos que ir haciendo al futuro para poder generando la riqueza. Bueno, mire, yo veo las cosas de manera distinta y quiero tratar de decirlo, ¿no? Efectivamente, yo diría que vamos a publicar luego algunas medidas más para configurar lo que voy a decir. Pero esta región fue grande, esta zona fue grande cuando pasaron tres cosas. Primero, cuando en la región existió un cierto modelo de desarrollo industrial, favorecido por la zona franca y todo ese tipo de cosas, y la posibilidad de las armadurías y todo ese tipo de temas acá. O sea, un modelo de desarrollo bastante vinculado a la economía del país por lo demás, no porque Arica no era un caso aislado, sino que
la cantidad de gente que iba y venía a Arica y la cantidad de comercio que iba entre Arica y el resto del país era muy grande. Y en segundo lugar tenía una conexión con el exterior muy fundamental. Tenía, por cierto, no solamente el puerto, que siempre, sino que con Perú, con Bolivia, hasta el Pacto Andino, todas esas cosas. Había por lo menos la visión de un centro de desarrollo en la parte central de América del Sur. Y había también un gobierno autónomo, si se quiere, en el sentido que la Junta de Adelanto de Arica decía la mayor parte de esas cosas, probablemente usted la constituiría de manera distinta hoy día. Bueno, con todo respeto, la Junta de Adelanto de Arica del siglo XXI es lo que podemos tener ahora. O sea, un modelo productivo que realmente genere riqueza, estoy de acuerdo en eso, vamos a hablar de eso de inmediato, por una parte, que por otro lado genere riqueza y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Eso lo tenía menos la Junta de Adelanto en otros tiempos. Por otro lado, tenga esa conexión con el exterior, fundamentalmente con los caminos que conducen al interior de América Latina, pero también hacia el Asia-Pacífico. Y en tercer lugar, que tenga un gobierno autónomo. Lo primero que yo haría en el Senado sería ir a pelear, pero a muerte, por la autonomía de las regiones. Porque no podemos seguir como estamos. O sea, y no es solamente, la gente dice autonomía de las regiones y después lo pone en su programa como la elección de los gobernadores regionales. No. Mucho más que eso. Un gobernador regional sin plata y sin atribuciones no sirve para elegirlo, estoy claro en eso. ¿Qué es lo que pienso yo? Yo creo que eso es perfectamente posible y ahí hay medidas que están planteadas. Yo insisto, el tema agrícola, el tema turístico, el tema portuario y el plan de zonas extremas. Porque yo sí creo que el presupuesto nacional de Chile debería pagar por una serie de cosas que ocurren en Arica, pero que tienen que ver con la situación del país, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la carretera con la ruta 11, porque nosotros creamos que es bueno para Arica, sin duda que es bueno para Arica, sino porque tenemos que cumplir con un tratado internacional y hacerlo de la mejor manera posible. No tenemos una serie de gastos en defensa y otras cosas que tengamos que hacer nosotros. No tenemos que discutir este tema de si se le ceden o no al ejército determinadas extensiones de terreno. Son temas que corresponden necesariamente a la política nacional y se realizan en Arica, pero además porque está demostrado que en un país como el nuestro, las regiones centrales tienden a tener mucho más facilidades económicas que las regiones extremas, y si uno quiere realmente tener un país armónico, un país en que no ocurra lo que ocurre hoy día, que las 3/4 partes de la gente viven entre Concepción y Valparaíso. Si uno quiere tener algo distinto, tiene que favorecer y darle facilidad a las regiones. Yo no creo en esto de la cancha pareja, no existe lo que se llama la cancha pareja. Digámoslo francamente, si no existiera el plan de zonas extremas, esta sería la región del país que tendría menos fondos de inversión. Obvio. Por lo tanto, el plan de zonas extremas hay que mantenerlo. No puede ser que todos los años el presidente de la República, o la presidenta en este caso, decida si hay o no hay plan de zonas extremas, o cada cierto número de años. Lo decidió la presidenta Bachelet, ojalá lo decida el próximo presidente, pero por favor, sería mucho más fácil que estuviera una ley que las regiones extremas tienen que gozar de determinados beneficios para desarrollarse. Yo creo que si nosotros gozamos esos 4 factores, no niego la posibilidad de otros, he hablado del tema industrial, el tema energético, nosotros tenemos efectivamente la posibilidad de construir un modelo económico adecuado para Arica que nos va a permitir crecer y nos va a permitir resolver algunos de nuestros problemas sociales. Y en el plano, por último, entonces esos 3 factores hacen que yo audazmente últimamente he hablado de la ¿cómo se llama? De la Junta de Adelanto del siglo XXI. Porque eso es, a mi juicio, los 3 temas fundamentales que planteó la Junta del periodo de la Junta de Adelanto: la autonomía, la conexión con el productivo, con el país, el desarrollo productivo de la región y la relación con el exterior, en que no tenemos por seguir pasando por Santiago cada vez que queremos hacer algo con el mundo, ¿no? Y eso fue la Junta de Adelanto de Arica, eso se puede reproducir hoy día, eso es lo que de alguna manera le da unidad al planteamiento que yo estoy haciendo. Se nos está terminando el programa. ¿Tan rápido? Para que vea cómo pasó. Pero no puedo dejar de preguntarle algo bien interesante, aunque sea cortita la respuesta. Con mucho gusto. La Cancillería, usted fue canciller. ¿Cómo observa esta región? ¿Región problema? ¿Región preocupante? ¿Región peligrosa? Yo le diría que en algunos aspectos la Cancillería puede ser una limitación y en otros aspectos puede favorecernos sustantivamente. ¿Qué quiero decir con esto? La Cancillería probablemente el único, para empezar por lo bueno, la Cancillería probablemente el único ministerio del país que entiende cabalmente el carácter estratégico, bueno, el de defensa también, por cierto, el carácter estratégico que tiene esta región. Por lo tanto, cuando pasan acá
cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tránsito marítimo, el tránsito terrestre, cuando hay huelgas en las fronteras, cuando hay otra serie de cosas de ese tipo, y la Cancillería se pone en tensión, y de alguna manera nosotros fuimos los que provocamos con mucha fuerza la creación, cuando hubo la huelga del transporte el año pasado, la huelga de aduana el año pasado, que se creara un comité de aquí que fuera capaz de resolver las cosas. ¿Cuál es el problema? Que después de resueltas las cosas, todos los jefes de servicio partían corriendo al teléfono a preguntar a Santiago si podían cumplir o no las cosas que se habían decidido. Pues se lo haría. Claro. Pero en ese sentido, la Cancillería siempre va a ser muy favorable a la existencia de una región sólida, en la cual se puedan tomar decisiones y hacer cosas. Al mismo tiempo, tiene que cuidar que no haya conflicto con los vecinos, pues entonces naturalmente los preocupa cuando uno habla, por ejemplo, esto que yo acabo de decir del terreno ahí de la sola con Diego Portales, más de alguien va a decir algo raro, pero los militares la verdad es que no lo conozco lo suficiente como para hablar del tema. Pero a la Cancillería también le preocupa otro tema que no hemos tratado aquí, que yo lo menciono. Nosotros no podemos decir que somos la puerta norte de Chile, que somos la zona que de alguna manera defiende la soberanía, si tenemos las regiones, las zonas del altiplano tan descubiertas como las tenemos ahora, si cada vez vive menos gente ahí. Y eso, de nuevo, eso sí es una política de Estado, eso no lo va a pagar el mercado, porque usted no le va a decir a alguien que tiene que llevar electricidad o determinado servicio a uno de esos pueblos porque económicamente no le resulta. Eso tiene que ser un gasto del Estado nacional, un plan especial para el poblamiento y consolidación de los servicios públicos en la región de Parinacota, sobre todo, creo que es un asunto fundamental. Es fundamental, y en eso la Cancillería ciertamente va a ser un apoyo siempre. Minuto final. Sí, bueno, lo primero es que ya nos estamos acercando hacia el 19 de noviembre, donde la población va a tener la oportunidad de elegir a sus candidatos. Entonces, la primera reflexión es que toda persona debiera efectivamente ejercer su derecho a sufragio si en función de ese poder que tiene la población quiere elegir adecuadamente a su presidente de la República, a sus diputados y a sus parlamentarios y core. Y eso tiene que ver con el futuro que va a tener la región en un tiempo más. Son nuevas autoridades, son nuevas visiones, el país está pasando por una instancia distinta, el país necesita, por ejemplo, hoy día ser reactivado en términos de inversión, en términos de mejora del gasto público y en términos de administrar la deuda que quedó de la administración actual. Entonces, y además de eso, conjugar ciertas reformas que han ido no teniendo resultados en el tiempo, como es la educacional, la reforma laboral, la reforma de la salud y la reforma tributaria. Son todas esas cosas que de alguna manera van a alterar las condiciones hasta que se pongan a régimen, ¿no es cierto?, para poder ir generando o ir invitando a los inversores a llegar a la región, a llegar al país en general. Por lo tanto, en estas elecciones nos jugamos un partido importante. Ya las personas tienen que hacer uso de su derecho a voto, no marginarse con este voto voluntario, sino que tiene que ir y efectivamente en función de las autoridades que elijamos está pendiente el futuro de nuestro país. Gracias, don Alfredo. Bueno, yo primero que nada yo quiero agradecer mucho esta discusión. La verdad es que creo no haber estado en una discusión tan a fondo de una serie de temas como la que hemos tenido acá, y a mí me parece que el diálogo es central para ponernos de acuerdo, O sea, uno no tiene que tener nunca la cabeza como un compartimento cerrado, sino que estar dispuesto a escuchar las ideas de los demás, y yo creo que eso ha sido muy, muy rico y muy importante. Yo comparto la idea de que el país enfrenta una situación bastante compleja. Creo que no creo que en Chile haya una polarización, pero hay un cierto debilitamiento de los centros políticos y de la capacidad de llegar a acuerdos, de forjar acuerdos importantes entre todos. Y yo espero que esta elección, a pesar de la agudeza con que se discuten las cosas, se haga cargo efectivamente de dos temas: la necesidad de buscar acuerdos importantes para el desarrollo de la región y del país, y al mismo tiempo del descorazonamiento de mucha gente con la política y las posibilidades de los políticos de resolver los problemas, ¿no? O sea, sin duda, a mí
Me duele ver las tasas de no votación que se auguran. Abstenencia. Y por eso ya creo que el llamado a votar es fundamentalmente que los ciudadanos participen en lo que va a pasar en su región. No da lo mismo, porque en voten no da lo mismo que tomen una decisión sobre las cosas principales. Pero al mismo tiempo creo que, repito, que el próximo, yo auguro que el próximo periodo de este país va a ser más tranquilo. Creo que va a mejorar el crecimiento económico, que se puede mejorar el crecimiento económico en la medida que nos pongamos de acuerdo en las cosas que queremos hacer, que se puede mantener una condición social mejor, se puede sacar partido de muchas de las reformas que se han hecho para ir hacia adelante en temas educativos, de salud y otros, y eso crea el clima para que esta región piense en grande, como he dicho yo, piense en grande, pueda resolver muchos de sus problemas, nuevamente sobre la base de la participación de todos sus habitantes. Hay temas que no hemos discutido aquí, está llegando mucha gente, el tema de la migración es un tema que le preocupa a muchas personas, no puedo dejar de mencionarlo, pero son temas en los cuales también podemos llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de que la migración exista, pero al mismo tiempo acepto todas las cosas que dicen en materia de la necesidad de controlar mucho mejor la gente que está llegando, por cierto. En eso y en otras cosas podemos llegar a acuerdos. Yo siempre he sido un promotor de los acuerdos y creo que ojalá esta región me muestre en la elección del 19 de noviembre la madurez primero para ir a votar de manera importante y la disposición también a entender que los temas se pueden arreglar mucho conversando y llegando a acuerdos favorables para el conjunto de la región. Bueno, ha sido un agrado tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias a usted. Don José Miguel Insulza, Gustar. Que le vaya bien, como decía Germán Gamonal. Que le vaya bien, tiene razón. A mí mi trayectoria fue culminada con esa frase. Que siempre le vaya decía bien. que le vaya bien. Y a usted, don Alfredo, igual. Muchas gracias, ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias y hasta la próxima.